Uy, tiene un punto de fusión bajo. Además, tiene un color muy feo. Sí, ¿verdad? Tendrás que recristalizarlo. En este programa se discutirán algunos conceptos relacionados con la cristalización de un compuesto orgánico. Se describirán las operaciones involucradas en la técnica, incluyendo algunas de las decisiones a tomar para realizar la cristalización de un compuesto orgánico. Es muy probable que el producto crudo de una reacción tenga impurezas y entonces sea conveniente purificarlo. Para compuestos sólidos, la técnica de purificación más útil es la cristalización. La cristalización consiste en la formación de cristales a partir de una solución sobresaturada. La solubilidad de una sustancia en un disolvente determinado es una propiedad que varía con la temperatura. La mayoría de las sustancias se disuelven más en caliente que en frío. Si disolvemos un compuesto en la menor cantidad posible de disolvente adecuado en caliente, obtenemos una disolución saturada, la cual, si se deja enfriar, se transforma en una solución sobresaturada, en la que la proporción del soluto disuelto es mayor que la que le corresponde por su solubilidad. En este punto, las moléculas del soluto se empiezan a reagrupar de manera ordenada, excluyendo a las otras moléculas y dando lugar a cristales más puros. El compuesto está cristalizando. ¿Qué disolvente puedo ocupar para recristalizar mi producto? La representación gráfica de la solubilidad de una sustancia en función de la temperatura es llamada curva de solubilidad. Un buen disolvente para cristalizar un compuesto debe tener una curva pronunciada indicando que lo disuelve mucho más en caliente que en frío. Mientras mayor sea la diferencia de solubilidad del compuesto con la temperatura, más eficiente será el disolvente para esa cristalización. Según la gráfica, el disolvente A no sirve para recristalizar este compuesto, porque no lo disuelve ni en caliente ni en frío. El disolvente B lo disuelve demasiado bien, aún en frío. En cambio, el disolvente C lo disuelve mucho más en caliente que en frío. Este podría ser buen disolvente para cristalizar. ¿Y de qué depende la solubilidad? La solubilidad es una propiedad que está relacionada con la estructura química y por tanto con la polaridad. Si hay semejanza entre los momentos dipolares del compuesto y el disolvente, las atracciones entre sus moléculas son fuertes y el compuesto será más soluble. Por eso se dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Las cualidades que buscamos en un disolvente para cristalizar son, además de la diferencia de solubilidad con la temperatura, que disuelvan muy bien a las impurezas para que no cristalicen con el producto o, por el contrario, que no las disuelva para que se puedan separar por filtración, que no reaccionen con el soluto, que sea poco inflamable, poco tóxico y relativamente volátil para secarlo con facilidad. También debe tener un punto de ebullición inferior al punto de fusión del compuesto a purificar. No es fácil encontrar un disolvente que reúna todas estas cualidades. Casi todos son inflamables y tóxicos, por lo que debemos tomar las precauciones apropiadas. Si no tienes la información suficiente sobre la solubilidad de tu compuesto, deberás hacer pruebas que te proporcionen esta información. Coloca una pequeña cantidad de tu producto en cada uno de varios tubos de ensayo y adiciona en cada uno 5 gotas de disolvente a evaluar. Agita y observa si el compuesto se disuelve. El compuesto se disolvió en etanol y acetato de etilo, pero no en agua ni en hexano. En los tubos en los que no hubo disolución, calienta suavemente en un baño María, procurando mantener inalterado el volumen. El disolvente que cumpla la condición de disolver al producto en caliente, mucho más que en frío, puede ser útil para recristalizarlo. Pues no se disolvió en hexano caliente, pero sí en agua caliente. Vamos a ver qué pasa al enfriar. ¿Qué disolvente vas a emplear? Pues encontré que el agua disuelve mucho más a mi producto en caliente que en frío. Y tiene muchas ventajas, no es tóxico, ni inflamable, ni contamina el ambiente. ¿Y ya sabes cómo le vas a hacer? Pues creo que sí, ¿me ayudas? Sí, pero después tú me ayudas con mi cristalización por par de disolventes, ¿vale? Hay que disolver el compuesto en la menor cantidad posible de disolvente caliente, de lo contrario tendrás un mal rendimiento en la cristalización. Conserva un poco del producto crudo, puede ser de utilidad después,
Coloca el compuesto en un matraz Erlenmeyer, cúbrelo con el disolvente, agua caliente en este caso, y calienta suavemente la mezcla hasta ebullición, agitando. Con un disolvente inflamable sería mejor usar un baño María, y si fuera tóxico, trabajaríamos en la campana. Es importante usar piedras de ebullición o agitador magnético para controlar la ebullición y calentar suavemente para que no se derrame. Deja hervir solo unos segundos y a medida que lo consideres necesario, adiciona más disolvente en pequeñas porciones, manteniendo el calentamiento y la agitación. La solución resultante puede ser transparente e incolora, o puede contener algún material insoluble que le proporciona turbidez, o tal vez un color que no corresponde al del compuesto que se va a purificar. Si tienes el primer caso, ¡felicidades! Tu operación va a ser muy fácil. Pues quedó algo sin disolver. Bueno, entonces habrá que hacer una filtración en caliente para eliminar los insolubles. Pero también tiene color. ¿Y si lo tratamos de una vez con carbón activado? Si la solución tiene una impureza colorida, puedes intentar eliminarla por tratamiento con carbón activado. Esta operación funciona mejor con disolventes polares. Adiciona un 10% más del disolvente y luego un poco de carbón activado. Cuando le adicionamos el carbón activado, la solución no debe estar hirviendo porque se derrama. Calienta muy suavemente a ebullición durante unos segundos, siempre agitando. Ahora hay que filtrar en caliente. Esta puede ser la parte más complicada de la operación, porque durante la filtración el producto puede cristalizar en el embudo. Suele recomendarse filtrar la suspensión caliente sobre papel filtro de poro fino, pero te diré cómo puedes hacer la filtración sobre algodón y celita al vacío. En un embudo de gravedad con tallo corto, coloca un pequeño trozo de algodón. Este debe estar bien atorado, pero no apretado. Coloca el embudo sobre el matraz Kitasato, verificando que el tallo del embudo quede por debajo del nivel de la oliva del matraz Kitasato. Sujeta el matraz con pinzas y adiciona una capa de celita. Conecta el matraz a la fuente de vacío y compacta la celita. Diluye la suspensión con un 10% más de disolvente y calienta de nuevo a ebullición. Filtra y enjuaga todo con un poco del mismo disolvente caliente. Ahora habrá que concentrar el filtrado hasta que tenga otra vez el volumen original. Luego lo dejas enfriar lentamente. Como no cristaliza, sembramos con un cristalito del producto crudo. ¡Qué bueno que guardé un poco! Después de enfriar sobre un baño de hielo, filtramos los cristales. Con vacío, ¿verdad? Y en un embudo Hirsch, porque es poco producto. El papel, recortado al diámetro interior del embudo. Cuida que el vacío lo tenga bien adherido antes de filtrar. Puedes usar las aguas madres para bajar el producto que quedó en el matraz y luego lavas los cristales con un poco de disolvente frío. Pero poquito, ¿eh? Como un 10% y bien frío para minimizar la pérdida de producto. Dejamos secar los cristales al aire, hasta peso constante, para determinar nuevamente el punto de fusión. Y no deseches aún las aguas madres, ¿eh? Una cromatoplaca, comparando las aguas madres con el producto recristalizado y el crudo, nos daría información acerca de la eficacia de la cristalización y de la conveniencia de trabajar las aguas madres para recuperar una segunda cosecha del producto. Bueno, ahora hacemos mi cristalización. Es por par de disolventes. La cristalización por par de disolventes es otra opción para recristalizar un compuesto. Tienes dos disolventes, uno en el cual el producto es demasiado soluble y otro en el que no se disuelve. Para los casos en los que el compuesto es soluble en frío, puede ser que la adición de un segundo disolvente miscible con el primero dé lugar a cristales de buena calidad. Si tu producto es soluble en acetato de etilo, pero poco soluble en hexano, probemos adicionando unas gotas de hexano a la solución en acetato. El punto de saturación se logra disolviendo el soluto en el primer disolvente caliente y adicionando lentamente el segundo, hasta que la turbidez persista. Inducimos la cristalización y cuando la mayor parte del producto ha cristalizado, enfriamos en un baño de hielo. El punto de fusión de una sustancia sólida es la propiedad física que nos permite verificar
su identidad y su pureza. Un compuesto puro debe tener un intervalo de fusión de solo 1 o 2 grados. Las impurezas causan un incremento en el intervalo y una disminución en el punto de fusión del producto. El aparato de Fisher-Jones es un instrumento que se usa con frecuencia para determinar el punto de fusión. Una muestra pequeña de cristales finamente pulverizados, colocados entre dos cubreobjetos redondos, se colocan en la placa calefactora del aparato. La temperatura de esta placa se incrementa, controlando la velocidad de calentamiento con el reóstato integrado al instrumento. La temperatura se registra en el termómetro insertado bajo la placa calefactora. En un cubreobjeto coloca una muestra muy pequeña de los cristales. Cúbrela con otro cubreobjeto y presiona bien. Coloca el sándwich sobre la placa del aparato y calienta rápidamente hasta unos 40 grados abajo del punto de fusión esperado. Ahora disminuye la velocidad de calentamiento para que al fundir sea de 2 o 3 grados por minuto. Anotamos la temperatura que registra el termómetro cuando los cristales empiezan a fundir y cuando han fundido por completo. Fundió excelente. ¡Qué bueno! ¿Y cómo está el rendimiento de la cristalización? Voy a buscar las aguas madres. Segundo disolvente miscible con el primero dé lugar a cristales de buena calidad. Si tu producto es soluble en acetato de etilo, pero poco soluble en hexano, probemos adicionando unas gotas de hexano a la solución en acetato. El punto de saturación se logra disolviendo el soluto en el primer disolvente caliente y adicionando lentamente el segundo, hasta que la turbidez persista. Inducimos la cristalización y cuando la mayor parte del producto ha cristalizado, enfriamos en un baño de hielo. El punto de fusión de una sustancia sólida es la propiedad física que nos permite verificar su identidad y su pureza. Un compuesto puro debe tener un intervalo de fusión de solo 1 o 2 grados. Las impurezas causan un incremento en el intervalo y una disminución en el punto de fusión del producto. El aparato de Fisher-Jones es un instrumento que se usa con frecuencia para determinar el punto de fusión. Una muestra pequeña de cristales finamente pulverizados, colocados entre dos cubreobjetos redondos, se colocan en la placa calefactora del aparato. La temperatura de esta placa se incrementa, controlando la velocidad de calentamiento con el reóstato integrado al instrumento. La temperatura se registra en el termómetro insertado bajo la placa calefactora. En un cubreobjeto coloca una muestra muy pequeña de los cristales. Cúbrela con otro cubreobjeto y presiona bien. Coloca el sándwich sobre la placa del aparato y calienta rápidamente hasta unos 40 grados abajo del punto de fusión esperado. Ahora disminuye la velocidad de calentamiento para que al fundir sea de 2 o 3 grados por minuto. Anotamos la temperatura que registra el termómetro cuando los cristales empiezan a fundir y cuando han fundido por completo. Fundió excelente. ¡Qué bueno! ¿Y cómo está el rendimiento de la cristalización? Voy a buscar las aguas madres.